6 años han pasado desde que un pueblo entero dijo basta, sin partidos, sin líderes y sin permiso. Octubre de 2019 no fue un programa ni un proyecto, fue una irrupción. Fue el estallido de millones de frustraciones acumuladas por décadas de abusos, desigualdad y exclusión. Fue, como dijeron algunos, un terremoto político sin un epicentro conocido, pero ese terremoto cambió la historia. A partir de él se abrió un proceso constituyente, emergieron nuevas fuerzas políticas, incluso un presidente llegó a la moneda enarbolando las demandas insatisfechas que Octubre puso en la mesa política. Todos los partidos políticos, sin exclusión, reconocían que había que cambiar las cosas, que las demandas ciudadanas no solo eran legítimas, sino que había que hacer algo al respecto. Los medios de comunicación tradicionales, acostumbrados a satanizar la protesta, se vieron en la obligación de dar voz y relato a lo que ocurría masivamente en las calles. Hoy, en 2025, a meses de que termine este gobierno, lo cierto es que las AFP están intactas. El territorio mapuche sigue militarizado. Carabineros no fue refundado, tampoco reformado, y el sistema educativo continúa reproduciendo la desigualdad y la dignidad de un queda como un mero eslogan de campaña. Peor aún, uno de los candidatos con opciones de llegar a la presidencia es José Antonio Kast, responsable del fracaso del segundo proceso constituyente, pinochetista confeso y antioctubrista público. Entonces, cabe preguntarse, ¿el octubrismo fue derrotado o traicionado? ¿Murió como proyecto o sigue vivo como fuerza social? ¿Qué nos dice hoy esa revuelta sobre el presente de Chile y su futuro? De todo eso y más hablaremos en este capítulo de Debates y Combates, porque la historia de Octubre no terminó, señoras y señores. Recién comienza esta disputa por el sentido común. Para esta importante conversación tenemos a dos invitados especiales y esenciales para entender el pasado reciente, pensar el presente y poder proyectar el futuro. Nos acompaña a un lado Arnaldo Delgado, filósofo, investigador y escritor de uno de los análisis más lúcidos, a mi parecer, sobre el octubrismo y sus consecuencias. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, por favor. Y a nuestro otro lado, alguien que no necesita presentación, pero lo vamos a hacer igual, don Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, uno de los intelectuales que más ha estudiado la historia social y popular de nuestro país y la fuerza también transformadora de los movimientos populares en Chile. ¿Cómo está, estimado maestro? Bienvenido. ¿Todavía bien? Así Gracias lo vemos. por la invitación. No, gracias por venir. Bienvenidos a Debates y Combates. Muchas gracias por estar aquí. Fue un movimiento sin líderes, sin partidos y sin permiso. El 18 de octubre marcó un antes y un después en la historia de Chile. 5 años después, sus demandas siguen pendientes, su sentido está en disputa y su legado más vivo que nunca. ¿Qué fue realmente el octubrismo? ¿Y qué queda de él hoy? Bueno, para ya entrar de lleno en lo que nos convoca, me gustaría partir con una pregunta inicial a nuestros invitados. Mucho se ha discutido en torno a la espontaneidad o no de la revuelta popular de octubre, de si fue organizada, de si fue una ciudadanía que salió genuinamente indignada a las calles. Y ahí me parece interesante poder analizar también este fenómeno en su profundidad a 6 años de octubre. Arnaldo, ¿qué nos podrías comentar sobre esta primera pregunta y un poco qué reflexión te invita también a hacer? A ver, espontánea, no. Partidista, tampoco. Organizada, tampoco. Generalmente cuando se hacen lecturas de los distintos movimientos sociales que llevan al 18 de octubre, hay una tendencia a leer metropolitanamente el asunto como si acaso el movimiento estudiantil, el movimiento No Más FP o el movimiento Ni Una Menos fuesen algo así como las bases de lo que sería posteriormente octubre. Sin embargo, generalmente se omiten muchos de los movimientos comunales y provinciales que hemos tenido en los últimos 15 años y más. El profesor Salazar después puede hacer la explicación más lata, que muestran, me parece, más genuinamente el espíritu de octubre y muestran específicamente que no se trata de algo espontáneo, tampoco organizado, sino que se trata de una acumulación. ¿Por qué me gusta mencionar estos movimientos comunales o provinciales como el movimiento, no sé, en Chiloé del 2016,
el movimiento en Freirina, en Caimanes, el movimiento en Aysén, etcétera, porque muestran los límites de la democracia, muestran los límites del Estado de Derecho, y de pronto la gente, las y los comunes y corrientes, de pronto quedan casi absolutamente opuestos al Estado de Derecho. Entonces, por eso, respondiendo a tu pregunta, yo diría que no es espontáneo, pero tampoco es organizado, como bien lo decías tú en la introducción. Perfecto. Don Gabriel, ¿qué nos dice usted sobre esto mismo? ¿Fue una revuelta espontánea? ¿Fue organizada? Ya nos decía Arnaldo que no estuvieron los partidos políticos detrás, contrario a lo que muchos hoy día convenientemente plantean. Bueno, sin duda que no fue una experiencia planificada, ¿no? Ni vanguardizada por nadie. Fue una explosión espontánea como tantas otras que ha tenido Chile a lo largo de su historia, ¿no? Como yo soy historiador, miro desde el pasado, históricamente, y no solo hacia el pasado, sino que desde el pasado hacia el futuro, ¿no? Y tendría que decir, como para comenzar a conversar, ¿no?, de que Chile es un país o una sociedad que tiene una cantidad enorme de problemas históricos no resueltos, que ha venido arrastrando desde más o menos 1830 hasta el día de hoy. O sea, 2 siglos aproximadamente. Y menciono uno. El principal problema histórico no resuelto de este país es precisamente la constitución política. Se han hecho 11 intentos en Chile por darle al país una constitución política que sea legítima en primer lugar y eficiente en segundo lugar, y los 11 intentos han fracasado rotundamente. Entonces, estamos arrastrando desde 1830 aproximadamente, 33 en adelante, un problema histórico mayúsculo, porque un país que no tiene una constitución política a 2 siglos de su independencia y a varios siglos más desde su aparición, ¿verdad?, es como estar todavía a medio camino del nacimiento, o sea, al tercer día de la creación. Somos un país fetal desde el punto de vista constitucional. Y por eso las frustraciones de este país parten de ahí, parten de no tener una organización constitucional que nos dé sentido a nuestra historia, posibilidad de integración a los distintos grupos sociales y desarrollo para todos. No lo tenemos. Y por eso, históricamente yo puedo decir, esta es el cuarto estallido grande del pueblo de Chile en relación al mismo problema del problema histórico no resuelto. El primero, 1824, el segundo, 1876, y esto tiene consecuencias, ¿no? El tercero, entre 1924 y 1937, o hasta el 48, si queremos, y el cuarto, el de 2019. Así que tenemos para conversar un buen rato. Sí, no, bueno, es muy importante primero tener esta perspectiva histórica para entender que este levantamiento popular no es un fenómeno aislado en nuestra historia republicana, al menos. Y ahí entramos en un elemento que me parece bien relevante que decía Gabriel, ¿no? Todos estos momentos han sido momentos de crisis sistémica y donde efectivamente se ha sacudido todo. Y hoy día hay una cierta tendencia a satanizar esta revuelta, ¿no? Como si tuviésemos que satanizar nuestra propia historia, nuestro propio devenir popular a lo largo de todos estos siglos, como lo decía muy bien Gabriel. Entonces, Arnaldo, ¿tú cómo ves el papel también de esta idea de lo normal y lo anormal en torno a la revuelta? Más específicamente, ¿qué hacer con esta discusión para no irnos solo en apariencias de condenamos la violencia o no, que son parte también de este tipo de procesos? ¿Cómo tú lo has abordado a propósito también de tus reflexiones sobre la revuelta popular? Mira, varias cosas. Yo creo que lo primero es que los relatos en torno al estallido están abiertos. Y que estén abiertos hoy, a 6 años, da cuenta de un vacío hegemónico de parte de los sectores políticos. Ni la izquierda pudo hegemonizar su relato en torno a la revuelta y está por verse si la derecha va a poder hegemonizar el suyo a través justamente de estos epítetos del tipo estallido delictual. Hay un vacío entonces ahí en torno a un vacío hegemónico en torno a los relatos que probablemente es lo que articula también buena parte de las campañas políticas. Por una parte, ese
nosotros el pueblo, que intentó levantar la izquierda, por otra parte, el nosotros la nación, que intenta levantar la derecha con mayor fuerza después de después de que se rechaza la propuesta constitucional, da cuenta un poco como del panorama en el que estamos hoy día. Perfecto. Y a partir también de lo mismo, Gabriel, ante cada una de estas irrupciones en nuestra historia, las élites han reaccionado a veces de manera estética, a veces de manera bastante pragmática. Y tú en este libro, La Gran Alameda de la Soberanía Popular, de hecho, yo lo tenía acá muy seleccionado porque me llamaba mucho la atención, ¿no? Hoy día, a propósito de lo que decía Arnaldo del estallido delictual, ¿no? Que es cómo se ha intentado hoy día etiquetar al estallido social, donde incluso en su momento hasta el presidente Piñera, en la época, dijo haber participado en las manifestaciones. O sea, el nivel de ficción al que llegaba la élite era tal de decir, fuimos parte de aquello. Y hoy día tratan de borrar con el codo. Y acá usted recopila en este libro, en el 18 de abril de 1873, La Estrella de Chile, el diario La Estrella de Chile, a quienes se manifestaban los trataba como pálidos mataperros, horrorosas bacanes, frentes estúpidas y embadurnadas de vino. Es el lodo humano, horribles pigmeos, impuro cardumen que aúlla y degüella. Eran un poco más poéticos que nuestra prensa criolla actual, pero el énfasis, me parece, de satanizar al pueblo era el mismo. A partir de sus reflexiones, ¿cómo ha sido también esta disputa hegemónica en torno al estallido actual, pero también a lo largo de la historia? Bueno, es un tremendo y largo tema histórico, que hay que resumirlo en pocas palabras. Todos estos estallidos sociales que mencioné, que tienen relación con una pugna por obtener una constitución política, como dije, legítima y eficiente, que hasta el momento no tenemos, siempre estos estallidos tuvieron como solución final una represión violenta y sangrienta. La excepción es el año 19, o sea, el 2019. Pero el año 24-25, cuando se produjo un estallido social en Santiago contra la élite, porque la élite había dictado la Constitución del año 1823 a su pinta, don Juan Egaña en su casa redactó todo, ¿no? Fue un estallido social popular que uno pidió, exigió y consiguió la abolición de la Constitución del 23. Segundo, ¿verdad?, que se eligiera director supremo a un general que era amigo del pueblo y quería que el pueblo dictara la Constitución, Ramón Freire, claro. ¿verdad? Eso abrió un periodo, un proceso constituyente que partió el 23-24 y llegó hasta el 33. Y el 33, ¿verdad?, ¿cómo se consiguió resolver el problema? Represión violenta, sangrienta, batalla del Ircay, con asesinato a hachazos a los oficiales coroneles que cayeron prisioneros en esa batalla, con engaño, con felonía, con toda clase de traiciones. Esa historia se ha contado siempre al revés, ¿no? Gloriosa. Yo lo he estudiado a fondo y es una colección de traiciones, de brutalidades. Un solo ejemplo: el presidente Prieto, que es el principal felón y traidor de ese periodo, que ahora es general homenajeado por el Congreso Nacional, ¿no? Sacó un decreto, siendo ya presidente, un decreto por el cual prohibía a los oficiales del ejército que ganó la batalla del Ircay que pusiera en su hoja de servicio el haber participado en esa batalla, porque no le traía ninguna gloria a nadie. Tal era los fundamentos podridos que permitieron ganar esa batalla. El año 76, un poquito después de eso, lo que tú mencionas allí, se produjo, parece divertido, pero no es divertido, una conferencia nacional de bandidos, tal cual suena, en Chile. Se realizó en el sur, Coelemu. ¿Para qué? Que había llegado a tal la frustración del pueblo en general, hasta de los bandidos mismos, que decidieron hacer una conferencia nacional, la hicieron allí. ¿Y qué acordaron? 3 horas de discusión bastó para llegar al acuerdo, ¿no? Rápidamente. Guerra a muerte a los jueces de Chile. ¿Por qué razón? Porque los movimientos del bajo pueblo eran reprimidos por los jueces, ¿no?
los robos, los asaltos, qué sé yo, los robos de ganado, etcétera. Entonces, no era el imperialismo el enemigo del bajo pueblo. No era la oligarquía ni la burguesía industrial, eran los jueces. Le declararon la guerra muerta a los jueces. Y después del 76 viene el estallido social más prolongado de la historia de Chile, por parte de los rotos. Eran claramente los rotos. ¿Cómo se manifestó este estallido? Toma completa de ciudades de Chile. Primero se tomaron Valparaíso 3 veces, el 90, el 91 y 1903. Se tomaron después Santiago, 1905. Se tomaron Antofagasta, 1906. Por la violencia. Y la codominaron y la controlaron. 1907 se toman Iquique pacíficamente, no hubo violencia. Pero la violencia vino de parte del Estado. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno central? Las masacres. Masacres en 1990, 1903, 1905, 1906, 1907, 1919, 1921, 1925, 1935, 36. Y con las masacres consiguen dominar al bajo pueblo, pero el bajo pueblo produjo a un Luis Emilio Recabarren, que no proclamó la violencia, pero sí la deliberación popular para dictar una nueva constitución. Entonces, claro, el estallido social del 2019 es, claro, un estallido suavecito comparado con las tomas de ciudades completas que hubieron en ese periodo que señalo. Claro. Que no se han presentado, como tomas del pueblo de las ciudades más grandes de Chile. Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Iquique. Claves en el desarrollo de este país, ¿no? Claves en la política de este país. Y Santiago se tomó durante una semana, quedó en manos del bajo pueblo. Se han contado la historia de estas tomas como masacres del pueblo. No, partieron como tomas del pueblo en represalia por la situación general que se estaba viviendo. Y eso no se cuenta, no se ha contado. De ahí el miedo, un miedo ya besánico, podríamos decir, de la oligarquía a las manifestaciones libres de la ciudadanía, no solo el bajo pueblo, de la ciudadanía. Y eso es lo que pasó el 2019. El pueblo, el estallido, digamos, delictual del pueblo fue poquitito comparado con lo que fue a comienzos de siglo. No fue nada. Se le definió como el daño a la infraestructura crítica, ¿no es cierto? Que trataron de que el ejército apareciera, pero el general, que hoy día es general en jefe, dijo, no, yo no estoy en guerra con nadie. Absolutamente, ni el ejército se subió a ese carro del intento de represión. Oye, Arnaldo... Perdón, termino diciendo, por favor. Termino diciendo, toda la energía que ha aparecido en todas estas manifestaciones populares y ciudadanas a través de estos actos de toma o de violencia, qué sé yo, está intacta. Porque no se ha resuelto ninguno de los problemas que agravan la situación de la ciudadanía de este país. No significa que va a haber otro estallido. Y lo que hay que estudiar ahora, hacia dónde se está dirigiendo la energía del 19 ahora, hoy día mismo. Bueno, esa es una de las interrogantes, me parece, más importantes que nos quedan. Por favor, Arnaldo, querías ahí comentar algo también al respecto. Sí, es que algo que me parece interesante es justamente ponderar históricamente la idea de ciudadanía. Yo soy de la idea, al menos así lo trabajo en mi proyecto filosófico, de que la ciudadanía es una forma de relación política. Y el pueblo no es una identidad estable, sino que también es una forma de relación política. Pienso más esto desde una ontología del estar antes que desde una ontología del ser. Hay ciudadanos que son parte del pueblo y hay ciudadanos que no son parte del pueblo, y a veces la ciudadanía como forma de relación política se superpone a la figura del pueblo. Entonces, claro, yo partí al principio hablando justamente de estos movimientos comunales y regionales
o provinciales, en la línea de lo que decía el profesor Salazar, porque Puchuncaví y Quintero se tomaron el municipio en 2018. O sea, efectivamente hay una suspensión del flujo de capital y fuerza de trabajo, hay una interrupción del normal funcionamiento del Estado de Derecho. Entonces lo que se muestra como limitación es la ciudadanía, una forma de ciudadanía que parte de la premisa liberal del individuo propietario que contractualiza sus propiedades con lo otro, y que de cierta manera, históricamente, siempre queda corto. Es decir, la idea de ciudadanía, como se ha aplicado en Chile, es un traje que le queda chico a la complejidad de la hilos comunes y corrientes. Entonces, pongo eso sobre la mesa porque el 18 de octubre justamente creo que no es un movimiento ciudadano. Creo que es un movimiento popular, porque es un movimiento que no está dentro de los marcos del Estado de Derecho, sino que lo suspende. Es un movimiento que aparece, es una forma de relación política donde aquellos que históricamente se entienden como ciudadanos solamente que participan políticamente con derecho a voto, de pronto se empezaron a relacionar políticamente de otra forma. Entonces, donde uno diría no hay pueblo, apareció pueblo, incluso en Las Condes, en Ñuñoa. Entonces aparecen otras formas de relación política. Y eso tiene un problema evidente, que es que me parece que es un problema histórico, la representación del pueblo. El profesor Salazar nos mencionaba a Recabarren, justamente. Hoy día no hay un Recabarren. Es decir, las mismas dinámicas de la revuelta, o uno de los grandes problemas de la revuelta es justamente su falta de representación. De hecho, ¿por qué duró tanto el estallido? O sea, ¿por qué duró varios meses? Justamente porque había falta de representación, porque no había capacidad, había una impotencia de representación que hizo que la manifestación fuese presencia pura y dura. Es decir, antes de una representación tiene que haber una presencia basal. No emergió nadie que le dijera a los manifestantes como váyanse para la casa, yo voy a negociar con quien haya que negociar, yo voy a hacer las veces de ustedes para procesar todas estas demandas, todos estos requerimientos, y me voy a sentar a negociar con el gobierno, con el parlamento, etc. Eso no pasó. Pero claro, uno siempre precisa de certidumbre y certeza. De hecho, es lo que queremos todos, saber si me van a renovar, por ejemplo, el trabajo el próximo año, si voy a tener plata para pagar algún tipo de enfermedad. Dicho esto, el hecho de que el estallido haya durado tanto, de que haya sido pura presencia, empieza a cansar. Y en el cansancio aparece la frustración. Y en esa frustración, esta energía destituyente, que es la que me parece que aparece con mayor fuerza en el estallido, empieza a estallar en directrices de repente o en direcciones muy raras, incluso contradictorias. Gente que participa en el estallido hoy día votando por Kast o por Kaiser, por ejemplo. Entonces, pongo eso sobre la mesa también para conversarlo y discutirlo. Para ir cerrando este primer bloque, me parece muy interesante algo que ha tocado Arnaldo y que sería bueno que quizás le demos una vuelta, porque yo estoy muy de acuerdo en varias cosas de las que has comentado. Primero, esta idea de que los sujetos políticos, digamos pueblo, digamos ciudadanía, son relacionales, es decir, no penden de una esencia que los predetermine, no son una cancha que uno raye y lo que está ahí es y lo que está afuera no es, sino que uno se va relacionando como pueblo, uno se va relacionando como ciudadano. Y efectivamente, a mi juicio, la incapacidad del modelo liberal que nos rige es entender que las demandas insatisfechas, en este caso, como bien lo explicaba el profesor, constituyentes a lo largo de nuestra historia, no solamente tienen una respuesta racional, es decir, no solamente se responden con un catálogo, con un programa de gobierno, con una política pública, sino que también hay una respuesta afectiva que hay que dar, una insatisfacción afectiva que hay en el pueblo y que precisamente dice relación con la falta de elementos de presentación del pueblo, de la ciudadanía en la política, porque el modelo liberal descansa sobre la idea de la representación. Nosotros elegimos a quienes nos representan y ellos eventualmente deberían, hoy día no lo sentimos muy así, pero deberían ser nuestra voz en un Congreso Nacional. Entonces ahí me parece que se abre también una cuestión interesante. Antes de terminar este bloque me gustaría, Gabriel, que pudieras referirte al respecto, porque precisamente las experiencias anteriores a las que tú has hecho alusión dicen relación con momentos en que el pueblo, además de manifestar una justa indignación, se han dotado de formas de organización que no dependen de la estructura democrática liberal o de la democracia liberal propiamente tal, y que dan cauce también
a esta necesidad emocional, que es política, por cierto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando a ese respecto. ¿Cómo es tu nombre Arnaldo. de pila, por favor? Arnaldo. Arnaldo. Lo que estabas planteando, Arnaldo, también. Yo quisiera recordar a este respecto una confesión, una frase auténtica que le salió a un miembro de la alta oligarquía aristocrática mercantil chilena de comienzos del siglo XX, que le había pertenecido a la gran oligarquía anterior, ¿no?, de la época del siglo XIX. Él al comienzo del siglo XIX escribió, y se llamaba Luis Orrego Luco, escribió en sus memorias, memoria del tiempo viejo la llamaban, lo siguiente. Dice él: no nos habíamos dado cuenta, habla como la clase dominante, no nos habíamos dado cuenta en nuestras ilusiones que en Chile no teníamos ciudadanos. Que toda la oligarquía del siglo XIX funcionó sobre la base de que no habían ciudadanos. Y eso es cierto. Nuestro problema como ciudadanos, como chilenos en este país, es que no somos ciudadanos. Hoy. La obra maestra de esta oligarquía es habernos sacado de la cabeza que somos ciudadanos con apellido, soberanos. Nos usurparon la soberanía, se la autoirrogaron, la proclamaron después del estallido social, el año específicamente y muy claramente el año 2023 en la segunda convención. Todos los organizadores de la segunda convención lo dijeron clarito. Yo tengo todos los recortes del Mercurio. El poder constituyente, dijeron claramente, textual, es decir, la soberanía referida a lo político, radica en el Congreso. Claro. O sea, radica en la clase política, radica en nosotros. Como Luis XIV, el Estado soy yo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ya están tan convencidos que la soberanía radica en ellos que nos niegan toda la condición de ciudadanos. La segunda convención fue una demostración perfecta de cómo no participamos para nada. Solo había que elegir militantes de partido político. Ninguno de nosotros tenía, ¿verdad?, las condiciones para ser representantes. Expertos. ¿Qué es experto en este contexto, no? Son ellos, pues, son ellos los expertos en política, los expertos en Estado, los expertos en la definición de la historia de este país, ¿no? Y eso es un problema central, yo creo, ¿no? No somos ciudadanos. La obra maestra de Diego Portales, de ¿cómo se llama?, Joaquín Prieto, de Manuel Bulnes, de Manuel Montt, es haber destruido las condiciones para que los pueblos en plural pudieran ser soberanos y ellos mismos redactar la constitución política que les parecía conveniente para su integración y desarrollo. La revolución del 1830, la batalla de Lircay, Portales, significaron la destrucción de nuestra condición soberana como ciudadanos. ¿En qué consistió eso? Pues nos quitaron la asamblea. Un ciudadano sin asamblea es solo un individuo. Claro. Y la libertad individual no es soberanía. La soberanía es la construcción de una voluntad colectiva. Eso lo han dicho todos los grandes filósofos, maestros y sociólogos de la política desde la época de los griegos en adelante. Sí. La soberanía consiste en construir una voluntad colectiva, deliberando. ¿Dónde se delibera? ¿Dónde está el pueblo reunido consigo mismo? En el pueblo, en la ciudad, en la aldea, en el barrio, donde vive y donde trabaja, donde es vecino con casa poblada, donde conversa con su vecino, donde están sus hijos, donde se preocupa de sus hijos, se discute sobre el porvenir de los hijos. Donde ahí se delibera, ¿verdad?, puede surgir una voluntad colectiva, es decir, soberanía, y podemos elegir gente con mandato. Con mandato. ¿Qué hizo Portales y compañía? Eliminó el cabildo. El cabildo fue durante siglos en el mundo, y no solo en Chile, el órgano
representativo de la soberanía popular de los pueblos en plural, de las comunidades locales. Portales y compañía prohibieron los cabildos. Nunca más hemos tenido asamblea popular. Prohibieron las asambleas provinciales, que era donde los cabildos se autorrepresentaban para controlar la provincia y la región. Y esas asambleas provinciales se autorrepresentaban en la asamblea constituyente para dictarle al país la constitución. Claro. ¿Verdad? ¿Qué hizo Portales y compañía? Que hizo todo el golpismo oligárquico de 1830, que tanto veneramos, en la famosa Constitución del 33, que tanto se vanagloriza diciendo de que duró 100 años, la única en América Latina. Bueno, es que perdimos allí nuestra condición de soberanía, y al perder esa condición, perdimos la condición de ser verdaderos ciudadanos. Y de esto se dio cuenta Luis Orrego Luca cuando dijo: en nuestras ilusiones creía que teníamos, pero no teníamos ciudadanos. Y al día de hoy no somos ciudadanos. Incluso en el siglo XIX, cuando no éramos ciudadanos, por conciencia de la misma oligarquía, ¿no? Ellos nos pagaban a nosotros el voto. Claro. Cohecho. Son 100 años de historia del cohecho. Ellos nos pagaban el voto a nosotros de distintas maneras. Pero hoy día, en nuestra reducción de condición de dignidad ciudadana, estamos nosotros pagándoles a ellos, ¿no? Por ley. El voto, 1.500 pesos por voto que tiene cada candidato. Se le paga todo el costo propagandístico, todo el marketing del proceso eleccionario a cada partido político. Y si no queremos votar, ¿verdad?, porque esto es un chiste, bueno, nos multan, tenemos que pagar la multa. ¿A qué nivel de indignidad ciudadana hemos llegado, que estamos pagando a gente que hace 100 años nos ha negado nuestra condición de ciudadano, que no han resuelto ninguno de los problemas históricos, que no han hecho nada, y que es una, como dijo un miembro del equipo de campaña electoral del senador presidente, los diputados, no sé, Cast, ¿no? Dijo claramente: aquí hay una camada de parásitos del Estado. Lo dijo él, y yo estoy de acuerdo con él. Mire, justo lo hablábamos antes de entrar. Usted sabe, para quienes nos están viendo también, el concepto de parásitos del Estado no es algo que haya nacido hoy día primero de Cristian Valenzuela. Antes, Axel Kaiser, también el hermano del candidato presidencial Johannes Kaiser, escribió un libro que se llama Parásitos Mentales, pero mucho antes de ambos. Esta es la historia del parasitismo. Bueno, aparte del libro de don Gabriel, pero mucho antes hubo un tal Carlos Marx que habló del parasitismo en el Estado. Lo hablábamos con Arnaldo antes de entrar en el programa. Es bastante curioso, llega a ser tragicómico cómo han tomado los conceptos marxistas y los han ocupado a su favor, porque inevitablemente uno dice: ¿quiénes han saltado escandalizados con esto de los parásitos? La élite, quienes precisamente se han servido del Estado. No es tan descabellado. El problema es que quienes acusan de parásito a otros no se están mirando al espejo, porque son parte de los mismos. Y respecto a lo que decía Gabriel Arnaldo, para también ir cerrando esta primera parte, me interesa mucho esta idea de el desprecio de las élites a lo popular, ¿no? Lo hablaba también Gabriel, ¿no? Esta idea de negarnos la condición de ciudadanos. Luego, en el segundo proceso constituyente, porque recordemos que hubo un segundo proceso constituyente donde fue la ultraderecha o la derecha radical de ese entonces la que lo dominó y fracasó estrepitosamente, igual que el primero. También nos quisieron decir a los ciudadanos o a la gente: aléjense, este es un proceso para los que sabemos. Y por tanto, lo que se puede leer por detrás de estos antecedentes históricos son una suerte de miedo a la gente, de desprecio a la gente. Y tú también has trabajado mucho esta idea de lo común, ¿no? De qué es lo que nos hace común, de qué es lo que nos aglutina. Y parece que mientras la revuelta, el estallido, como le queramos denominar a este acontecimiento, fue un fenómeno que nos aglutinó, que nos hizo, luego de mucho tiempo de neoliberalismo, de décadas de neoliberalismo, volver a tener una noción de comunidad, una noción de que había algo que nos unía como nación. Parece que las élites se han encargado de romper con esa noción. Es decir, no,
acaban los expertos, ustedes para afuera, los violentos para acá, los ordenados para acá. ¿No? Un poco este rol inquisidor. ¿Cómo lo has visto tú también a través de tu propio trabajo? A ver, yo me acuerdo que a un par de meses del 18 de octubre, las calles de Santiago amanecieron pintadas color gris. La Intendencia de Santiago en ese momento intentó higienizar las calles limpiando las paredes, limpiando esta imprenta de los pueblos, como diría Welch. A ver, la idea de higiene es una cuestión que está a la base del proyecto liberal, una cuestión que está del siglo XIX en adelante, y tiene que ver también con una higiene no solamente, digamos, como palpable, luego lo que uno tradicionalmente entiende por higiene, sino que incluso es una higiene de carácter existencial. Es decir, hay que comportarse de cierta manera, hay que relacionarse de cierta manera, y ahí es justamente cuando la ciudadanía aparece como esa dimensión relacional higiénica que proponen las élites. El asunto es que Latinoamérica es compleja y justamente ese proyecto higiénico no calza del todo con la complejidad latinoamericana. Ahí es cuando, por ejemplo, un filósofo que me gusta mucho, Rodolfo Kusch, habla en tono irónico del hedor de América, ese hedor de la América profunda, en contraste con esa limpieza que pretenden las élites. Justamente la idea de hedor, sacándolo un poco como de ese aspecto negativo, la idea de hedor tiene mucho de contaminación, tiene mucho de permeabilidad, y justamente yo creo que la idea de comunidad tiene eso de contaminación. Los dos grandes etos que han estado en disputa históricamente, pero que presenciamos también como con mayor énfasis quizás desde 2019 en adelante, el etos pueblo versus el etos nación, justamente habla un poco de eso. Mientras el etos popular es una comunidad comunitaria, el etos nacional, que pretenden las derechas y las élites, es una comunidad inmunitaria. Es decir, es una especie de comunidad con barreras claras, con barreras identitarias, con fronteras donde se demarca muy claramente quién pertenece y quién no pertenece, a diferencia del etos popular, que justamente es abierto. Es un etos que está presto, digamos, como a esa contaminación. Entonces, me parece relevante un poco como poner esa idea sobre la mesa a propósito de que siguen hoy día con muy visiblemente en las campañas políticas esa pretensión higiénica, esa pretensión de poner las barreras, las fronteras, quién pertenece y quién no, quién es y quién no es. Claro, esa necesidad de catalogar, esa necesidad de decir dónde están los propios, dónde está mi dominio. Ahí, a propósito de lo comunitario y lo inmunitario, me acordaba de Roberto Expósito, ¿no? que trabaja un poco el tema, y también un poco a propósito de esto higiénico, que evidentemente también uno revisando yo soy un neófito, no como el profesor Salazar, pero uno revisando la historia de la prensa chilena, se tiende mucho a patologizar siempre la nación, siempre la comunidad, y ahí tenemos por una parte esta idea higiénica de lo limpio, de lo sano, versus lo barroco, ¿cierto? Lo neobarroco. Latinoamérica somos por esencia barroco, y que a mí me gusta decir hoy día, en vez de barroco, plebeyo, ¿no? Tenemos esta potencia plebeya, esta composición plebeya. Por favor, Arnaldo. Sí, que solamente quería cerrar la idea con lo siguiente, con algo que se mencionaba anteriormente, que era dónde radica la soberanía, la idea de soberanía. Justamente tiene que ver mucho con la higiene, esa idea de que la soberanía radica en la clase política y no en las grandes capas sociales. Uno creo de los grandes problemas, de las grandes tragedias justamente del estallido, es que, por una parte, aparece esta representación sin presencia, que es la clase política, que se arroga para sí la soberanía, representación política sin presencia, pero por otra parte, la gente en las calles, presencia pura y dura, sin representación. Entonces se produce un poco ese conflicto que, bueno, yo creo que en parte nos tiene así el día de hoy. Bueno, sin duda, es muy importante mirar hacia atrás para poder entender nuestro presente. Yo creo que hemos tenido una reflexión muy interesante, y ahora vamos a dar paso a la segunda parte, ¿no? de este capítulo especial del 18 de octubre, a 6 años del octubrismo, para poder ver también nuestro presente y pensar el futuro. Así que vamos con una pequeña cápsula y volvemos en breve. Del grito de Chile despertó al riesgo de un gobierno de ultraderecha. Del sueño de cambios radicales a la consolidación del modelo. Octubre sigue vivo, pero su destino político está abierto. ¿Se transformará en proyecto o quedará como un recuerdo frustrado?
Bueno, ya estamos en la segunda parte de este especial octubrista y vimos un poco los anales de nuestra historia, pudimos conversar un poco también sobre los antecedentes y reflexiones filosóficas que convocan esta fecha, pero también me gustaría entender el octubrismo o la revuelta o las revueltas no solo como una estatua, no solo como un monumento, no solo algo que hay que mirar hacia atrás, sino algo que tiene consecuencias hoy y evidentemente hacia el futuro. Entonces me gustaría partir contigo, Arnaldo, que pudiésemos comentar cómo estás viendo tú hoy día el estado de las cosas de la revuelta popular desde la disputa de los relatos. Hoy día vemos una derecha, centro-derecha, yo te diría que incluso una centro-izquierda arriba de este carro del estallido delictual, como el trato más peyorativo que se le puede dar a la revuelta popular. Y parece que quienes estamos reivindicando esta fuerza social, esta fuerza popular, estamos medio quedándonos peregrinando en el desierto. Y que lo seguiremos haciendo, por cierto, porque nuestras convicciones van más allá de una encuesta. ¿Cómo tú también estás viendo esto, esta aparente reacción también por derecha que está disputando la hegemonía del relato? A ver, hay una tesis que ha sonado bastante en el último tiempo, en los últimos años, que me parece que está equivocada, que es la tesis de la polarización. Chile está polarizado, dicen mucho. Yo no creo que Chile esté polarizado. Para que Chile esté polarizado, tienen que haber dos grandes polos políticos con la capacidad hegemónica de convencer, con la capacidad hegemónica de proponer certeza y certidumbre para lo que viene hacia adelante. Hoy día no hay ni un sector político que pueda proponer ni certeza ni certidumbre hacia adelante. Entonces, en parte, el hecho de que la cuestión sea un ping-pong, que sale Boric, que después va a salir Castro, Matei o quien sea, pero que antes tuvo Piñera, ese pimponeo tiene que ver con ese vacío hegemónico. Y ese vacío hegemónico también incide justamente en los relatos en torno al estallido, o como prefiero decir, en torno a la revuelta popular. Estamos en un momento en que la derecha recobró fuerza, sobre todo, a mí me parece, no después del 4 de septiembre del 2022. Yo creo que sobre todo después de marzo, abril del 2023, con la ley Naín Retamal. Yo creo que ese es un hito fundamental. Lo que pasa el 4 de septiembre es que, de cierta manera, las derechas se aleonan, ganan el relato en torno al rechazo, diciendo algo así como que el rechazo significa que son la y los comunes y corrientes, pretendiendo un poco como volver al orden neoliberal más original. Yo tengo las dudas en torno a ese relato del 4 de septiembre. Yo creo que es otra cosa, creo que es una reacción destituyente y no una reacción restituyente, como leen las derechas. Entonces estamos en un momento en que las derechas, de cierta manera, están ganando la pulsada comunicacional en torno al relato del estallido y la revuelta, y en torno probablemente a lo que va a ser el próximo gobierno, pero no creo que tengan la capacidad de hegemonizar un relato neoliberal nuevamente, porque resulta que a la base material de toda esa impugnación que vimos con mayor fuerza desde el 2019 en adelante está justamente los perjuicios del neoliberalismo. Entonces no veo cómo Kast, por ejemplo, Matei, pueden intentar hegemonizar diciendo como, oye, qué buenas son las FP. No veo cómo pueden hegemonizar diciendo como, oye, qué buena es la educación y la salud de mercado, porque justamente los sufrimientos de todas y todos aquellos que salieron en el 2019 se sientan en la piel, se sienten en la piel, entonces se sientan en la carne. Entonces, por eso no creo que tengan la capacidad de hegemonizar. Por otra parte, la izquierda, evidentemente, no tiene la capacidad o no tuvo la capacidad de disputar un relato en torno al estallido. Y hoy día, por ejemplo, en el gobierno nadie habla del estallido. De hecho, a mí me llama la atención que desde que Boric está en el gobierno nunca se haya hecho algún tipo de conmemoración del estallido para intentar al menos disputar ese relato. El Frente Amplio no intentó disputar el relato en torno al estallido. Entonces eso me parece que es grave y habla justamente de ese vacío de capacidad hegemónica. Con ese vacío de capacidad hegemónica al gobierno no le queda nada más que administrar. Se transformaron en administradores. No hay conducción política, hay solo administración. Oye, mira, es muy interesante, toca hartos puntos porque precisamente está esta idea de que si la derecha dijera lo que realmente quiere hacer, probablemente sería contrasentido, ¿no? Contrasentido común.
tenemos a un Kast diciendo que no va a contar de dónde va a sacar 6.000 millones de dólares al erario público, con excusas varias, pero finalmente no contando qué es lo que quiere recortar, porque probablemente nadie lo votaría si es que lo cuenta. Y ahí, solamente como una contrapregunta a lo que acabas de decir, porque tú planteas que no hay una polarización. Pero ¿cómo se entiende si no hubiese una polarización? Cuestión que yo todavía no termino de resolver, para ser sincero, que los proyectos, digamos, los deslactosados, los proyectos dietéticos en torno a la izquierda o a la derecha, hayan estado tan a la baja. Es decir, experiencias o iniciativas o emprendimientos como Amarillos, Demócratas, y todo aquello que hoy día se habla de centro-izquierda o centro-derecha, aparentemente no logra entrar en la disputa política, en la disputa comunicacional, digámoslo, o incluso en la batalla cultural, cuando la gente parece que está privilegiando al que es de derecha sin problemas y al que es de izquierda sin pedir disculpas. Es que yo creo que los conflictos de representación no tienen que ver solamente con la desconfianza al político de turno, sino que los problemas de representación tienen que ver también con una merma institucional en general, pero sobre todo a la base está la crisis de la representación de las cuestiones cotidianas del mundo. O sea, se ha perdido la idea de comunidad, se ha perdido la idea de la construcción colectiva justamente de las representaciones de las cosas que componen el mundo. Entonces el neoliberalismo incide mucho justamente en esa cuestión. Entonces, a la base tenemos un problema de la presencia social sin capacidad de representar las cosas cotidianas del mundo, a la vez que por arriba esta representación sin presencia de la clase política que se arroga para sí la soberanía está intentando encauzar o restituir sin convencer a la de los comunes y corrientes, sin hegemonizar las expectativas de certezas y certidumbre de la de los comunes y corrientes. Entonces va a ser natural que se vayan produciendo justamente estos como problemas por arriba, y si es que existe algún tipo de polarización, es solamente de esta representación sin presencia, porque tampoco hay otras vías, tampoco desde abajo ha emergido como una representación propia que pueda entrar a quebrar un poco la lógica binominal. Eso claro, sí, ahí estoy muy de acuerdo. Gabriel, aparentemente a uno le da la impresión que, como bien decía Arnaldo, desde el gobierno, las derechas y todo lo que podríamos denominar hoy día las élites, se intenta clausurar un relato. Nos intentan contar a los de abajo, los de arriba nos intentan contar a los de abajo qué fue lo que realmente pasó, y que lo que vivimos y lo que sentimos no era tal, sino que era todo un grupo de lumpen que está simplemente queriendo destruir Chile, y que las demandas por justicia, dignidad y un mejor país no eran nada de aquello. ¿Cómo también usted analiza hoy este relato que, insisto, llevamos 70 minutos del partido, vamos perdiendo 3-0, y desconozco si lo podemos remontar de aquí a que se cumplan los 90 minutos, pero me gustaría saber su opinión? Bueno, hay muchísimas cosas que decir, ¿no? Hay que tratar de resumir, apretar y tratar de ser fiel con la historia, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la idea inicial que planteaba Arnaldo de que no podemos decir que en Chile está hoy día dentro de una polarización aguda. Eso es absolutamente falso de todo punto de vista. No podemos hablar de una izquierda y de una derecha hoy día, o izquierda, centro y derecha. Claro. Son todos hoy día clase política. Lo que hoy día existe es la unidad de la clase política, por decirlo en términos del señor Valenzuela, ¿no? Valenzuela se llamaba, ¿no? Todos parásitos. Claro. Todos parásitos. Y el problema cuando tenemos una clase política así de unida, oligarquía le llamábamos antes, al comienzo del siglo XIX, hoy día ya no se habla de oligarquía, pero tenemos una oligarquía única, que es la clase política. El conflicto no está dentro, sino entre esa clase política y el pueblo. Y para ser más fino, está dentro de nosotros el conflicto. O vamos a ser soberanos de una vez, o vamos a seguir siendo indignos. La polarización está dentro de nosotros, hoy.
¿Vamos a seguir aguantando esto o no? ¿Vamos a rechazar lo que no queremos por un estallido o vamos a buscar otro camino nuevo más inteligente? Yo creo que la polarización está dentro de nosotros como ciudadanos. Dentro de ellos ya los dos se hermanaron, ¿verdad?, dentro del parasitismo, que significa ser clase política a esta altura en Chile, ¿no? Y en ese sentido quiero decir un par de cosas entre que histórica, científica y chistosa. Yo diría que, perdón el lenguaje que voy a usar para poder resumir la idea. Por favor, dele nomás, con confianza. Si hablamos de derecha en Chile, hay que decir claramente, la derecha en Chile es tonta. ¿Por qué es tonta? Porque no puede ser científica respecto a su propia historia en Chile y de su situación actual. Si fuera científica, tendría que reconocer todo este libro. Y no puede. No puede. Por eso es que sus discursos no son sustantivamente científicos. La derecha con la ciencia social, ¿no?, están peleados hace mucho tiempo. La derecha tiene que operar con mitos, como decimos en ese libro, con adjetivos. Claro. Por eso al pueblo no lo trata como ciudadanos. Son mataperros, ¿no es cierto?, que están en la calle. Son violentistas, son terroristas. Inventa adjetivos. Y hacia lo total, patria. Son los más patriotas, ¿no?, en su discurso. Son los que recuerdan a O'Higgins, a Portales, a Andrés Bello, está de moda al día de hoy, ¿no? Que si supieran que era venezolano, claro, se mueren. Son los partidarios de la metodología del pasado, de Diego Portal y todo lo que eso significó. Y hablan del ejército, pensando en la independencia y pensando en Yungay y pensando en la guerra. Pero no hablan de que el ejército en Chile hace mucho tiempo que son dos ejércitos distintos. Sí. Muy distintos. No es porque sí que el general comandante en jefe del ejército le dijo a Piñera en su cara, a su generalísimo, oiga, si usted está en guerra, yo no. Esa es una insubordinación pública ante los canales de televisión. ¿Por qué razón? Porque en el ejército hay otras raíces también, no solo la patria. La derecha opera con mitos, por eso es tonta. Por eso en toda su historia económica no ha entendido siquiera el problema económico chileno. Ha tenido que pedir ayuda a economistas extranjeros. Contrató, Manuel Montt tuvo que contratar a un economista francés, ¿no? ¿Verdad? Para que explicara qué estaba ocurriendo en Chile. Ese economista no le contó la verdad, pero lo escribió en artículo de una revista francesa que yo tuve que ubicar para saber qué es lo que pensaba de verdad ese caballero, ¿no? Después tuvieron que recurrir, cuento corto, ¿no?, a Alessandri, a una misión económica total norteamericana entera que vino a explicar qué pasaba en Chile y le recomendó crear el Banco Central, entre otras cosas, ¿no? Después, durante Carlos Ibáñez del Campo, de nuevo, otras dos, ¿no?, una del FMI y otra de la CEPAL. Y todo este modelo neoliberal, ¿de dónde viene? Estados Unidos, de Chicago, de Hayek, entre otros economistas. Y que sin embargo tienen la pretensión de que el neoliberalismo es ¿verdad?, una ciencia exacta. Ellos fueron meros instrumentos, títeres de todos los poderes externos que crearon el neoliberalismo en Chile y en el mundo. Lo crearon en Chile como un ejemplo para el mundo. Fuimos el conejillo de ¿verdad? Indias. Para mí la oligarquía chilena, el mejor adjetivo, démosle un adjetivo de vuelta, son tontos. No pueden ser científicos. Porque si fueran científicos tendrían que suicidarse. Obvio. Claro. Porque lo dijo Luis Orrego Luco. No, No nos dimos cuenta que no teníamos ciudadanos, eran puras quimeras nuestras. Alucinación de derecha. y solo siguiendo con el ejemplo que usted decía de Manuel Montt, Claro. que tuvo que ir a pedir economistas afuera para que nos dijeran qué es lo que estaba pasando en la dictadura, que hicieron Claro. lo propio. Hace poco también la derecha chilena invitó a Cayetana Álvarez a Chile, una marquesa, es decir, Claro. una persona que viene de la monarquía española,
a explicarnos qué es lo que pasaba en Chile con la izquierda y con el estallido. Es decir, necesitábamos que alguien de la realeza española nos viniera a decir en un acto, pero neocolonial, vamos a seguir el adjetivo de Gabriel, ¿no? De tontera absoluta, a decirnos qué somos, porque somos incapaces de autopercibirnos. Sí. Ojo, hablemos de la izquierda ahora. Eso, por favor, repartamos nomás. Y voy a decir lo siguiente, pero con todo el respeto, que yo he sido de izquierda toda Lo mi vida. sabemos, acá también, todos. Pero... Con todo respeto, la izquierda chilena ahora también es tonta. Porque no sabe la historia del pueblo chileno. No sabe la historia de la ciudadanía chilena. Ni siquiera se acuerda de la historia propia de la izquierda, porque derecha e izquierda no son conceptos históricos de la realidad, son conceptos históricos intraparlamentarios. Claro. Es en el Parlamento donde se divide izquierda, derecha, centro, así como en la época de la Convención Francesa, ¿no? La llanura y el pantano. Es dentro del parlamentarismo que surgen esos conceptos centro, derecha e izquierda. Pero en la calle no. En la calle eso no existe. Y la izquierda chilena no se acuerda de su izquierdismo parlamentarista porque cree que ella obedece a ideologías que son también extranjeras. Las ideologías de izquierda son todas importadas. Todas importadas. De Alemania, Marx. De Rusia, trotskismo. Stalinismo, leninismo. De Mao. De China, de Rusia de Cuba, también el anarquismo. De todas partes. Y nos llenamos la cabeza cuando vino el estallido, el estallido, digamos, del golpe de Estado. El golpe de Estado, claro. El estallido de arriba para abajo, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi organización llegó la orden siguiente. Tienen que leer a Nikos Poulantzas, un sociólogo griego. Sí, ¿no? griego, tal cual. Que Claro. este año cumple, Para entender lo que ocurría en Chile hay que leer un griego. griego que hablaba de filosofía en general. No. La izquierda chilena es tonta porque no sabe la historia real. No abandonó a Recabarren. Lo desautorizaron, lo olvidaron. Solo recuerdan que creó los partidos, pero no recuerdan lo que pensó Recabarren. No lo quieren pensar. Bueno, La casa de Recabarren está totalmente abandonada. En Antofagasta. 100 años de abandono en Antofagasta. Así es. Eso iba a decir. Bueno, el problema entonces es que nuestra élite, nuestra clase política es tonta por partida doble y por razones distintas. Una porque no puede ser inteligente y la otra porque olvida y no sabe la historia del pueblo mismo. Entonces, en este panorama, ¿a dónde cae, digamos, la pelota, por decirlo así, ¿no? En nosotros mismos, como ciudadanos. Y por eso es interesante preguntarse qué está pasando con la ciudadanía después que dejó claro que no le gustan los partidos políticos, ni la clase política, ni ninguno dice que le da lo mismo, y se va a votar ahora porque la obligan, y saben que es una indignidad, le da lo mismo. Ningún político candidato, ninguno de los 8 que hay, de los 200 que se presentaron, ¿no?, sería capaz de convocar a una asamblea de masas para proclamar su candidatura, tal como hizo Rettig en 1970, tal como hizo Jorge Alessandri en 70, tal como hizo Allende en 70. Cada uno de ellos llevó alrededor de 1 millón de personas a la calle. ¿Cuál de ellos hoy día puede llevar 10.000 siquiera a la calle? Ni uno. No creemos en ellos, que se den cuenta alguna vez. Bueno, pero la responsabilidad de todo esto, ya ellos son tontos ¿verdad? O no saben. Ya, es nuestra. Sí. Que sabemos lo que significa no saber, por las consecuencias que tiene en nuestra vida. Yo comparto el ímpetu y el ánimo de Gabriel, principalmente porque a mí me parece que no sé si con intención o no, pero lo que dice Gabriel respecto de asumir nosotros la responsabilidad. Con rabia. Con rabia, indignación. Con 200 años de... Y con responsabilidad también. Política, No, me refiero por el futuro. A mi juicio, y esto me hago cargo de la subjetividad de esto, es la mejor definición de militante político. Para mí el militante político es el que se hace cargo. Porque
para decir que las cosas están bien o que están mal y hay que mejorarlas y ser espectador de la historia, para eso nos dedicamos, con el respeto también de las encuestadoras, pero nos dedicamos a hacer encuestas o nos dedicamos a mirar el matinal, que es legítimo, pero me parece que efectivamente depositar en la ciudadanía, en la gente, una cuota o la gran cuota de responsabilidad respecto del devenir de la historia, me parece que es interesante y yo lo comparto, ¿no? Pero además me gustaría quedarme con otra cosa que decía Gabriel, para continuar ahí con el diálogo contigo, Arnaldo. Principalmente esta idea de lo parlamentario y de Recabarren. O sea, el penúltimo libro que escribió Gabriel es precisamente una obra en torno a Luis Emilio Recabarren. Y yo leía hace poco los escritos de Recabarren. Hay muchas ediciones, hay unos compilados que recomiendo mucho visitar. Padre del movimiento obrero chileno, padre del Partido Comunista chileno y argentino, donde él precisamente habla de cuál es el rol de los parlamentarios comunistas en el Congreso. Y dice que no es otro que agitar. Es decir, no le tenía ninguna cuota de esperanza en el Parlamento como un órgano de resolución de cosas en la materialidad de la gente. Es el templo de la burguesía, dijo él. Tal cual. Entonces, él, siendo parlamentario, ojo, y aquí me parece interesante la figura de Recabarren, cómo puede cabalgar la contradicción, ¿no? Precisamente dice, entonces, el rol de los parlamentarios de izquierda, digámoslo, parafraseándolo, es ir a agitar al Congreso. Y hoy día a uno le viene un poco esa añoranza de un Recabarren contemporáneo, particularmente cuando uno ve que todos los parlamentarios hoy día están preocupados de votar el día de la longaniza, de si hacen un minuto de silencio porque asesinaron a Charlie Kirk en Estados Unidos, y una cantidad importantísima de sandeces que no le importan a nadie en la vida concreta. Hoy día acusaciones constitucionales contra un ministro de Energía que, por más justa o no que sean, no van a resolver el problema material de las cuentas de la luz de la gente. Entonces, ¿cómo tú también estás viendo, Arnaldo, esto, entendiendo que también has tenido acercamiento y un rol cercano con las militancias políticas, pensando el presente y de cara al futuro? Y ahí le damos al tiro el pase a Gabriel. Ya, partimos con Gabriel. Antigüedad mandó. Para terminar, antes que entre de nuevo con el maestro ya. No, solamente decir que si recordamos a Recabarren, él dijo, sí, es cierto, agitemos dentro del Congreso para que nos conozcan para dónde vamos. Pero de ahí no vamos a hacer la revolución. Tal cual. Ya. ¿Dónde dijo Recabarren tenemos que poner nuestra intención y nuestra voluntad actual? En la educación. Si hoy día estuviera vivo Recabarren, tendría que apoderémonos de la educación, porque es el arma que tenemos para conocer nuestra historia, nuestra realidad y cómo vamos a actuar hacia el futuro. Deliberando. La gran tarea que tiene el pueblo chileno hoy es apoderarse de la educación, hacer una reforma educativa de abajo hacia arriba, a partir de la escuela y los colegios, las universidades no, hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque allí están los niños, ahí está la juventud, que son los que hoy día están en mayor peligro de todo punto de vista. Hoy día en Mercurio sale justamente, ¿no? Un artículo, entrevista a una persona que dice, estamos viviendo una crisis de salud mental gigantesca, y particularmente en los niños. Pero eso quería decir para terminar el ciclo anterior. Perfecto. Y cerramos contigo, Arnaldo, este segundo y último bloque, por favor. A ver, claro, lo que plantea en el fondo Recabarren es un adentro y un afuera. Es un arriba y un abajo. Finalmente, voy a ocupar un epíteto quizá más amable que lo de la tontera, quizá el de la desorientación. Voy a ser un poco más, quizá como light para la... El pueblo diría tontera. Bueno, ya. La estupidez, me pongo más fuerte. Sí, pero justamente en un momento de desorientación política, la institucionalidad actual, la institucionalidad vigente, aparece como el único espacio iluminado que provee como, entre comillas, ciertas claridades. Pero son claridades mediocres. Porque resulta que no hay posibilidad de disputa política real dentro de la institucionalidad actual. A mí me importa siempre, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de Estado, decir que tanto la democracia como el Estado tienen apellido. La democracia y el Estado no son definiciones de un manual de filosofía política, no son una definición abstracta, sino que se viven en la cotidianidad
se viven en lo prosaico del día a día. Es decir, cuando la gente hoy día en Chile, por ejemplo, critica la democracia, no está criticando la democracia como una idea abstracta, está criticando esta democracia concreta que no sirve para solucionar los problemas cotidianos. Cuando la gente hoy día critica al Estado, lo hace también bajo la premisa de que está criticando a una estructura cuyo funcionamiento no permite la solución de esos problemas que lo aquejan día a día. Digo esto porque resulta que en esa limitación hoy día democrática, en esa limitación institucional, la posibilidad de cambio no está allá adentro, sino que está afuera. Y en ese afuera, creo, las izquierdas en esa desorientación no tienen la capacidad de ver cómo politizar esa afuera, cómo construir en esa afuera, entonces se quedan con lo más mediocre, que es quedarse solamente con las reglas de lo establecido bajo estos parámetros institucionales, porque resulta que ahí están las reglas claras. Está claro más o menos como el curso a seguir. Sin embargo, yo creo que esa es una opción mediocre, tiene que ver con la idea de tontera, justamente porque se precisa del esfuerzo de imaginar políticamente más allá de ese límite. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener claridad que por una parte está la acumulación electoral, que es a lo que se ha abocado la izquierda en este tiempo, acumulación electoral, pero por afuera está la construcción política. Lo voy a poner en estos términos, la construcción de pueblo, porque resulta que la ciudadanía hoy día, o la forma ciudadana, como la entendemos hoy día, no es suficiente para un cambio real, sino que se precisa de esa construcción por abajo que, claro, se mide en tiempos políticos mucho más latos que los tiempos cuaternarios, de los tiempos o de lo electoral. Entonces, por eso creo que hay una crisis de la imaginación política que impide hoy día a estas izquierdas desorientadas construir por afuera para llegar a muscular lo suficiente para un cambio. Oye, bueno, es imposible cortar este programa, pero lamentablemente estamos regidos a contrapelo de la derecha, diría don Gabriel, por leyes espaciotemporales, así que tenemos que ir dándole cierre a este especial octubrista. Evidentemente quedan muchas interrogantes abiertas, quedan muchos temas sobre la mesa y espero volver a tenerlos, por supuesto, acá, si una conversación al menos para nuestra parte muy enriquecedora. Sin duda que octubre es más que una fecha. El 18 de octubre de 2019 es un acontecimiento que está todavía en disputa. Desde Debate y Combate y desde La Roja TV asumimos el compromiso de disputar ese sentido, por cierto, desde un relato plebeyo, desde un relato popular. Y además me gustaría estos últimos minutitos, aprovechemos los últimos segundos, de que puedan presentarnos también los libros que nos están acompañando acá, porque la historia no solo se cuenta, sino que también se lee, y el relato no solo se disputa a través de las plataformas digitales, sino que también se disputa a través de la lectura, la literatura y cómo vamos circulando. Yo quiero poner en valor también que ambos han escrito trabajos muy importantes al respecto. Entonces, don Gabriel, no sé si partimos con usted, nos pueda contar en 30 segunditos más o menos, imposible tantas páginas en 30 segundos, pero más o menos de qué va la expoliación política de la ciudadanía en Chile. Bueno, tendría que decir, bueno, también son millones de cosas. Tendría que decir que la historia social que yo practico junto con otros historiadores nace por los años 80 en Chile y en el mundo también, ¿no? Es una historia nueva. Y la historia social se caracteriza por dos cosas fundamentales. Uno, que no mira al pasado, sino mira la historia en su transcurrencia hacia el futuro, como un movimiento, donde el verdadero norte de la historia es el futuro, no el pasado. Y eso significa entonces acercarse al pueblo, que es por donde pasa realmente la historia, ¿no? De ahí que la historia social aparece recién en el 80 y ha tenido un gran éxito, no tanto entre los historiadores en las universidades y entre los alumnos. La cantidad de historias de licenciatura, de tesis, perdón, de licenciatura, de magíster, de doctorado, sobre historia social, de poblaciones, de la mujer, de los niños, de los jóvenes, etcétera, es innumerable. Los libros que han aparecido en estas son pocos, diría yo, 30, 40. Entonces hay una enorme masa histórico-social que podría iluminar enormemente a la ciudadanía chilena. Pero como la historia social es peligrosa para los tontos, de izquierda y de derecha, es peligrosa, porque pone en lesión, ¿verdad?, su hegemonía de hecho,
o pone en lesión las ideologías que se tratan de sacralizar, ¿verdad? Entonces se la prohibió. No se enseña historia, se prohibió de enseñar historia de Chile en tercer y cuarto año medios. Es optativa ahora, claro. Por eso lo que dije, tenemos que apoderarnos de la educación. Y debemos empezar por reinstalar la historia de Chile en tercer y cuarto medio, en nuestra juventud, en nuestros niños, que no saben para dónde ir en este momento. Bueno, y en esa línea va este libro. De ahí el título que tiene, la expoliación política, o sea, el despojo de la soberanía de las bases ciudadanas. Por eso es lo que ya Arnaldo está llamando a reunirnos como ciudadanos. Yo le aseguro que por aquí hay una pista para comenzar a reunirnos. Y a recuperarnos. A recuperarnos. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación. Arnaldo, por favor, cuéntanos, ¿qué nos trajiste hoy día? Ando con 2 de mis libritos, El abecedario para octubre, que lo escribí justamente en esos momentos de estallido y revuelta. Justamente el escribir, cuando están pasando las cosas, implica un riesgo. Siempre está el riesgo del mareo a propósito de la proximidad del fenómeno. Sin embargo, yo creo que uno escribe con una tinta caliente, cuyo tono macera años. Así que no hay que tener miedo justamente a ese riesgo de escribir cuando están sucediendo los acontecimientos. Después se verá si uno estaba perdido o no. Entonces, el abecedario para octubre, que son 27 microensayos, ocupé una palabra por cada letra del abecedario justamente para hacer un pequeño ensayo sobre lo que estaba pasando en ese momento. Y también mi otro librito, que es el Comunalización, Materiales para una Filosofía del Pueblo, donde ahí hago unas propuestas de resemantización de la idea de pueblo a partir de la idea del estar antes que la idea del ser. Eso. Muchas gracias entonces, Gabriel Salazar, Arnaldo Delgado, por habernos acompañado en este 9º capítulo de Debate y Combate. A ustedes también gracias por acompañarnos a través de sus casas, celulares, trabajo, vacaciones, donde sea que estén. Y nos seguimos viendo, por supuesto. Si les gusta este contenido, síganos en La Roja TV, sigan viendo Debates y Combates, la voz que incomoda al poder, y cuenten que aquí defendemos las ideas que incomodan a los de arriba, a los tontos, como nos dice Gabriel.